¿Cómo fue tu reacción inicial? ¿Qué sentiste, qué pensaste cuando escuchaste esa noticia del intento de asesinato al expresidente Donald Trump el sábado? Bueno, evidentemente supongo que como el resto de la gente que nos escucha, un susto porque es impactante escuchar que tratan de asesinar al que está siendo número uno en las listas como próximo presidente de Estados Unidos y expresidente de Estados Unidos. Por lo tanto, evidentemente la primera señal que nos manda es una señal de convulsión en la sociedad estadounidense, porque no hay que olvidar que la polarización política que podría tener una sociedad cuando un líder como este es asesinado públicamente es difícil de prever el impacto que podría tener a nivel social y político en Estados Unidos. Por lo tanto, mi reacción fue primero esta, de impacto por ese intento, y segundo, hay que ser sinceros, llevamos mucho tiempo escuchando que este tipo, Donald Trump, podía ser asesinado por multitud de personalidades políticas, periodísticas. Escuchamos a Tucker Carlson, por ejemplo, hace 6 meses decir durante un podcast que el último recurso que les quedaba contra Donald Trump, después de haberle tratado de ridiculizar en medios, después de haberle acusado de multitud de escándalos o delitos, después de haberle tratado de bloquear su candidatura para las regionales en Estados Unidos como candidato presidencial, lo intentaron bloquear también, tuvo que venir una corte a decir que podía presentarse como candidato, y Tucker Carlson decía, ¿qué es lo que les queda por hacer contra Donald Trump? Evidentemente, probablemente quitarlo de en medio, asesinarlo. Tremendo. Te voy a preguntar, Gonzalo, cómo reaccionaron los mercados bursátiles inmediatamente después de conocerse la noticia del intento del asesinato de Trump, porque esto tiene connotaciones, por supuesto, políticas, sociales, ni te cuento, pero también económicas, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que hubo dos tipos de reacciones. La primera, lo que vimos fue que a esa hora el único mercado que estaba ampliamente abierto es el mercado de criptodivisa, y en este caso el Bitcoin, que nos sirve como una referencia y que desde el año 2023, hay que decirlo, también hemos visto que ha tenido un comportamiento diferente. Hasta 2023 el Bitcoin se ha comportado como un activo financiero más, es decir, cuando las bolsas subían, Bitcoin subía. En 2023, el año pasado, hemos visto que, especialmente después de la crisis regional bancaria en Estados Unidos, cuanto más incertidumbre aparecía en el sector financiero, hubo momentos en el que el Bitcoin respondía de forma muy positiva, con mercados cayendo más de un 2% y un Bitcoin subiendo un 3%. Yo en aquel momento compartí en mis redes sociales capturas de pantalla que mostraban cómo Bitcoin subía fuertemente cuando el resto de activos financieros caían, y esto sentaba un precedente. La reacción de Bitcoin tras el incidente de Trump, tras el ataque de Trump, fue una subida fuerte. Vimos que pasó de, ya estaba calentándose, ya estaba subiendo, y pasó de podríamos pensar que el comportamiento que se espera de Bitcoin es ese oro digital definido por muchos, es un comportamiento refugio, es una moneda que podría, o un tipo de activo que podría conservar valor en caso de incertidumbre. Y queda también otra vertiente que analizar en este aspecto, Ana, y es que una vez que no han matado a Donald Trump, una vez que Donald Trump está ahí, hay una variante positiva de todo eso, que también ha dado mucho pie a especulaciones, y es Donald Trump han intentado matar a Donald Trump. Lo primero, riesgo, sube el Bitcoin. Pero segundo punto, no le han matado. Y como no le han matado y la imagen que deja es una imagen épica, porque no hay que olvidar que el tipo lucha con sus guardaespaldas por levantar el puño ensangrentado y gritar pelea, fight, ¿no? Creo que el mensaje que da es tan épico que evidentemente casi todas las encuestas de medios le ponen como ganador ya. De hecho, una de las cuestiones que publicamos en redes, la que saqué durante la madrugada, fue: desde este momento y con esta fotografía que sacan los medios de Trump, vista desde abajo, con la bandera estadounidense de fondo, sus guardaespaldas sujetándole, él ensangrentado y levantando el puño, pelea, acaba de ganar las elecciones. Es decir, este evento ha hecho que ratifique todo el discurso de Trump. No hay que olvidar que el discurso de Trump se basaba en que es un mártir del sistema, que está luchando por el pueblo estadounidense, por defender la clase media y por defender la economía y el pueblo estadounidense. Y que le intenten matar, lo único que hace es ratificar su discurso ante, sobre todo, su audiencia y sobre todo sus fans. Por lo tanto, si Donald Trump va a ser ya investido presidente, porque con este evento se lanza en las encuestas como el favorito de todos, sin duda, ya lo era antes, pero con esto se lanza, dicen que hasta un 70% sería ya la probabilidad que sea presidente. Lo que hay que ver es qué pasaría si Donald Trump fuese presidente a los mercados, con respecto a los mercados. Y te pongo la primera pista, Ana: el sector energético. Hemos visto que Biden, Europa, es lo mismo. Al fin y al cabo, la política estadounidense es la política europea, es la política global, es la política globalista, como define Donald Trump. Se basa en el cambio climático y las energías renovables. Coche eléctrico, nuevos impuestos a los hidrocarburos, impuestos también al tráfico en las ciudades. En Londres, por ejemplo, tenemos lo que llamamos el congestion charge, las ciudades de 15 minutos en Europa que se tratan de implementar.
una serie de medidas que van enlazadas con el discurso del cambio climático. ¿Quién es el principal combatiente del cambio climático y ese discurso verde? Donald Trump, el principal defensor de la industria de hidrocarburos y, por lo tanto, la industria energética, si Trump vuelve a ser presidente, probablemente tenga una subida muy considerable porque se ha visto acosada ExxonMobil, la mayor petrolera y gasística de Estados Unidos, acosados por las políticas y los impuestos verdes. Cambiaría por completo la política estadounidense en ese aspecto. Increíble. Bueno, 2 puntos. Mencionabas esa foto, describías esa imagen. Creo que todos tenemos esa foto en la cabeza. Se va a convertir sin duda en la foto del año y, como tú dices, la intención de voto cambió radicalmente o ha cambiado muchísimo a raíz de lo que ocurrió el sábado con esa imagen icónica detrás. Te iba a preguntar precisamente por qué sectores piensas que se van a ver más afectados. Me ha respondido la pregunta, el sector energético, así que te quiero preguntar un poco mirando a largo plazo cómo piensas que este incidente puede influir en la estabilidad de los mercados y también si esto podría cambiar las estrategias de inversión de los grandes fondos. Cambiar las estrategias, sin duda. Hemos dicho el sector energético, pero hay muchos otros aspectos que también van a verse beneficiados. Por ejemplo, cuando Trump se marcha de la presidencia de Estados Unidos, uno de los sectores al que más apoyo da financiero y político es al sector de las industrias farmacéuticas, la producción de medicamentos. Incluso abogó, debido a la crisis de COVID, abogó también por la recuperación de la producción industrial de este tipo de productos. El sector agrícola, durante su guerra comercial contra Asia, el sector agrícola, que estaba abandonado por la clase política estadounidense, tuvo una esperanza, que era esos acuerdos apretando las tuercas de las balanzas comerciales que dirige Estados Unidos. No hay que olvidar, para la audiencia, que le quede claro, Estados Unidos es el mayor consumidor de productos del mundo y, por lo tanto, Donald Trump, consciente de esto, dio con las teclas clave diciendo: no podemos perder una guerra comercial que ya tenemos perdida. La balanza comercial de Estados Unidos es negativa contra el resto del mundo, contra Alemania, contra China, y por lo tanto la estrategia que jugaba Donald Trump era: ¿vais a consumir producto agrícola estadounidense o dejamos de comprar vehículos? ¿Vais a consumir producto agrícola estadounidense o dejamos de comprar productos electrónicos a China? Es decir, tanto a Alemania como a China les ha amenazado con cambiar por completo la balanza comercial a menos que consuman productos que él determine. Y el sector agrícola estadounidense, que estaba prácticamente abandonado, con baja inversión y con bajo apoyo de la financiación pública, de repente recibe la noticia de que China se ha comprometido con comprar 100.000 millones de producto agrícola, si no recuerdo mal, mensuales. Fue el último acuerdo que se hizo antes de que estallase crisis COVID. Fue 2019, final de 2019. Es otro sector que está abandonado por completo y que Donald Trump prometió que iba a resucitar y apretó las tuercas para resucitar ese sector. Por lo tanto, la foto que era ridiculizada de Make America Great Again, volver a hacer Estados Unidos grande de nuevo, de repente empezó a verse viable a través de la coacción comercial que establecía Donald Trump hacia el resto del mundo con las balanzas comerciales. Dejar de comprar productos a China haría que fuese menos competitivo Estados Unidos, sin lugar a dudas, pero como a efecto inmediato golpearía a la economía china, China prefiere evitar ese efecto y dice: bueno, está bien, voy a comprar lo que me digas con tal de que mis flujos comerciales no se vean afectados. Son cosas muy interesantes que ocurrieron durante la presidencia de Trump y que podríamos ver que se replican durante esta nueva presidencia, si es que llega a ser presidente, porque tal como está el panorama, está un poco delicado. Bueno, vamos a ver qué pasa. Gonzalo, te quería preguntar más cosas porque, bueno, hoy se ha anunciado oficialmente la nominación de Donald Trump como el candidato del Partido Republicano para la próxima elección presidencial. ¿Cómo piensas que este incidente va a afectar la campaña y cuál crees que va a ser la reacción del electorado republicano? Bueno, es muy interesante esta pregunta porque si analizamos el pasado, cuando hubo un intento de impeachment contra Donald Trump, la sorpresa fue que parte del Partido Republicano votaba a favor del impeachment contra Donald Trump. No solo eso, cuando fue investido como presidente en 2016, hubo gente que, como modo de protesta, no asistió a su investidura de presidente y que además eran expresidentes y del Partido Republicano, como es el caso de George Bush. Es decir, el clan de los Bush no apoyó oficialmente a Donald Trump, aunque fuese el líder del Partido Republicano. Durante el impeachment contra Donald Trump, el impeachment político que se hizo en Estados Unidos, parte del Partido Republicano también favoreció, votó a favor del impeachment, votó en contra de Trump. Y en aquel momento el líder del Partido Republicano lo que dijo fue: tenemos que tener mucho cuidado con nuestra postura con respecto a Trump, porque evidentemente lo que leemos entre líneas en estos casos, y viendo la preocupación del líder del Partido Republicano en aquel momento, el representante del Partido Republicano en aquel momento, era: si por alguna razón senadores o congresistas republicanos no apoyan a Trump cuando los ciudadanos votantes republicanos creen que Trump es su líder,
corremos el riesgo de que Trump, llegado el momento, salga de este partido y se lleve a todos nuestros votantes. Es decir, la pregunta del millón que sintetizaría esto, y sobre todo con respecto a esa nominación como candidato oficial del Partido Republicano, es: si Donald Trump no es el candidato oficial del Partido Republicano, ¿los votantes estadounidenses van a ser republicanos o van a ser trumpistas? Porque a lo mejor resulta que la mayor parte del votante republicano de Estados Unidos ya no es un votante republicano, es un votante de Donald Trump, punto. Sea como sea eso identificado. Es Donald Trump el que dirige el Partido Republicano, lo acepten ellos o no. Otra pregunta. ¿Recuerdas precedentes históricos, eventos similares que hayan influido en campañas presidenciales de una manera tan directa como lo va a hacer lo que ocurrió el pasado sábado en Estados Unidos o en otros países? Y, bueno, ¿qué lecciones podemos aprender en estos casos? Bueno, a mí me trae similitudes, por ejemplo, desafortunadamente fatales. En el caso de, por ejemplo, de Kennedy, lo que vimos fue que Kennedy, en algunos momentos, una de las líneas especulativas que hablaba sobre por qué habría una intención de asesinar a John Fitzgerald Kennedy era precisamente su oposición a la guerra, su oposición a esa escalada global de guerra y a un acuerdo que desescalase la Guerra Fría. Entonces, una de las líneas especulativas de sobre quién podía haber querido matar a Kennedy era pues, la oposición de Kennedy a todo el complejo industrial militar de Estados Unidos, que ha sido multitud de veces citado por multitud de políticos estadounidenses, incluido Eisenhower, como una amenaza para la democracia en Estados Unidos. Entonces, siendo ese el contexto, tenemos claro un argumento base, que es: Donald Trump, al igual que Kennedy, se ha opuesto oficialmente a la escalada de la guerra a la que nos están dirigiendo, que es una guerra mundial. Donald Trump ha dicho en varias ocasiones que si él llega a presidente, la guerra de Ucrania termina y las hostilidades con Rusia terminan. Unas hostilidades que están poniendo además en estado de alerta y en estado de guerra a toda Europa. No hay que olvidar que, por ejemplo, en el caso de los líderes en Europa, en el caso de Alemania, en el caso de Reino Unido, Sunak, durante la campaña a primer ministro, de las elecciones que él mismo convoca y que él mismo sabe que va a perder, una de las cosas que pone en el debate de televisión en Reino Unido es el servicio militar de nuevo en la sociedad europea, cosa que nadie podía imaginar. Alemania lo mismo, un servicio militar. Nos dirigen hacia una sociedad más belicista, una sociedad que tiene que justificar, por la razón que sea, sus políticos tienen que justificar que va a haber una guerra contra Rusia, y Donald Trump es un obstáculo en todo en toda esta nueva configuración geoestratégica a nivel mundial. Están queriendo, evidentemente, polarizar los bloques económicos. En este caso, Estados Unidos con Europa es un bloque. Europa no puede comprar energía rusa, cosa que estaba haciendo hasta el año 2022. Bloquean el mercado energético europeo y lo dejan exclusivamente a nuevos socios o al GNL licuado estadounidense hasta que se encuentren nuevos socios y nuevos gasoductos sean construidos a los puertos europeos. Creo que exactamente lo mismo ocurrirá también a nivel comercial con China. Habrá que encontrar un pretexto para interrumpir el comercio con China en Europa y que Estados Unidos sea el único que pueda abastecer de ciertos inputs industriales a Europa. Por lo tanto, estamos viendo una reconfiguración. Si esa reconfiguración se rompe porque el que llega a la presidencia de Estados Unidos dice que esa guerra ya se va a terminar y que no va a llevarse a cabo, todos los contratos armamentísticos que se han hecho, todo el dinero que se ha donado a gestoras privadas, como es el caso de BlackRock para la reconstrucción de Ucrania, todo este tipo de acuerdos comerciales, no democráticos, no políticos, comerciales, es un negocio al fin y al cabo, se van a la ruina si este señor termina con la guerra. Por lo tanto, es un motivo más que de sobra, similar al que tuvo la personalidad o el carácter de Kennedy en aquel contexto histórico. Perfecto. Y ya para cerrar, simplemente te quería preguntar acerca del otro candidato a la presidencia, en este caso el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Qué te parece que mucha gente, que incluso gente de su propio partido, considere que no está en las capacidades óptimas para poder dirigir a los Estados Unidos durante el próximo mandato? Biden se mantiene firme, quiere seguir adelante, reconoció que metió la pata en el debate, que se equivocó. Hemos visto lapsus muy recientes. No sé qué te parece. Todo esto, lógicamente, no le ayuda a continuar, pero también es verdad que la intención de voto va a cambiar muchísimo después de lo que ocurrió el sábado. Pero simplemente, y para no quitarte más tiempo, queríamos saber tu opinión acerca de Joe Biden y si debe continuar o no. Yo creo que Joe Biden era un candidato ya perdido antes de este evento y con este evento queda sepultado por completo. El pánico probablemente es lo que está ya dentro del Partido Demócrata y todos sabemos que no nos gusta que llegue ese extremo de pánico porque Dios sabe pues, a qué recursos pueden recurrir para evitar que Donald Trump llegue a presidente. Pero si ya era candidato evidentemente favorito por encima de Joe Biden después de esto, pues Joe Biden queda completamente fuera de juego. El Partido Demócrata lo sabe. Hemos escuchado comentarios de Pelosi, incluso hablaban de que Obama también podía estar tratando de convencerle
para que se retire como candidato. Se habla de que Kamala Harris pudiese ser la siguiente candidata, incluso Michelle Obama, para tratar de competir con esta figura frente a un Donald Trump, que es un tipo masculino, arrogante, duro. Poner también la figura de una mujer también de color que pudiese simbolizar absolutamente todo lo contrario a Donald Trump, quizá traería el voto de todo ese voto de descontento. Pero no hay que olvidar, en 2020 Donald Trump pierde contra un Joe Biden que tiene los mítines vacíos y que sin embargo ha recibido, según los registros que quedan en la historia, más de 80 millones de votos, el mayor récord de votos de la historia. Joe Biden, el candidato Joe Biden, en 2020 recibe más votos que Obama, que Donald Trump y que todos los demás. Y eso invita a la reflexión, porque desde luego no podemos observar en Joe Biden que sea un candidato muy carismático comparado con personajes como Obama o como Donald Trump, que despiertan evidentemente simpatías o empatías en la mayor parte de la gente, o también, evidentemente, roces. Por lo tanto, insisto, es muy peculiar lo que hemos visto y creo que en el caso de Joe Biden estaba fuera de juego incluso antes de este evento. Ajá. Y por último ya, factores que deberían tener en cuenta los inversores a medida que avanzamos hacia las elecciones presidenciales, ya no queda nada, y cómo pueden prepararse para posibles cambios en las políticas económicas y, como decíamos, las regulatorias también. Pues bueno, como decimos los economistas, ceteris paribus, permaneciendo todo constante, lo que cabría esperar sería un mercado en renta variable positivo, fuerte, porque lo que desde luego no van a hacer es permitir que el mercado caiga durante un proceso electoral. Esto es histórico, por lo tanto, nadie quiere ir a las elecciones con una bolsa cayendo. Ahora también digo, si ya está perdido, no creen que Joe Biden vaya a conseguir ser reelegido y no tiene otro candidato, esto les importará menos. Pero en principio las bolsas no pueden caer durante las elecciones estadounidenses, eso es una regla básica. La Reserva Federal va a facilitar que eso ocurra. Donald Trump en más de una ocasión ha dicho que la Reserva Federal, lo dijo en las elecciones de 2016, la Reserva Federal estaba protegiendo al Partido Demócrata. Podemos esperar que sea la misma opinión ahora. De hecho, estamos viendo que Powell la semana pasada, en las dos intervenciones que hizo ante el Consejo Bancario del Congreso de Estados Unidos, dejó abierta la puerta a que, aunque la inflación no caiga por debajo del 2% objetivo, esta vez sí, vamos a considerar la posibilidad de bajar los tipos. Y por otro lado, los datos macroeconómicos que estamos viendo en la economía estadounidense ahora sí empiezan a mostrar síntomas de debilidad. Los pedidos industriales han caído, el crecimiento del PIB estadounidense, el Q1, ha sido ratificado a la baja, al 1.3, si no me equivoco, desde el 1.6 anterior, el anterior era 2.5, el anterior a 4.9. Cada trimestre está desacelerándose la economía estadounidense, la tasa de paro repunta al 4.1 desde el 3.9, sigue siendo baja, pero está repuntando. Por lo tanto, si todas estas variables van en la línea correcta y la economía estadounidense se está debilitando, la inflación no puede subir mucho más allá, porque no puede haber inflación en una economía que se está hundiendo, se está cayendo, básicamente por la vía demanda, porque el ciudadano medio no va a consumir si no tiene empleo o si cree que la economía se va a desacelerar, tenderá más hacia el ahorro. El recorte de tipos está también por descontado, es lo que quería Wall Street. Wall Street quería liquidez, quería que los tipos de interés dejasen de presionar los costes financieros. Por lo tanto, lo que creo que veremos será una renta variable fuerte, unos rendimientos de los bonos que van cayendo, una mayor demanda de bono estadounidense, un dólar que se va a fortalecer probablemente por el aumento de la demanda de bono estadounidense y porque si gana Donald Trump van a considerarlo como un factor de, por mucho que la prensa diga lo contrario, un factor de fortaleza interna para la economía estadounidense con este tipo a la cabeza y por lo tanto el dólar lo veremos también repuntar fuertemente en ese aspecto. Perfecto. Gonzalo, ha sido de verdad un placer. Muchísimas gracias por estar esta mañana con vosotros y compartir este ratito aquí en Buenos Días Wall Street. Gracias de verdad por, de alguna manera, explicarnos el panorama que viene con todo lo que ha ocurrido el sábado. Y nada, estás invitando cuando quieras. Muchísimas gracias y un abrazo. Gracias, Ana. El placer es mío. Un abrazo. Cuidaros.